Es la 1:30 de la mañana de este domingo 7 de junio de 2026. Apenas faltan ya unas horas para que se supone que se va a restablecer el tránsito y el servicio completo de estaciones del metro de la línea 2, sobre todo por las obras en Calzada de Tlalpan debido al andador flotante. Así que vamos a asomarnos a la obra para ver cuáles son los avances y si estará todo listo a tiempo. Pero antes déjenme que les diga que en la tarde de ayer sábado sí salí y grabé algunos aspectos, así que lo primero que vamos a hacer es ver esas imágenes. Sábado 6 de junio de 2026, son aproximadamente las 4:30 de la tarde y vean ustedes, ya hay muchos más avances en la obra en Tlalpan. La grúa de las 400 toneladas que vimos anoche, pues ya no está, ya se la llevaron. ¿Qué les dije? Llovió otra vez, se inundó otra vez. Más estructuras metálicas. A ver, quiero que vean esto. Aquí están las dos columnas a los lados, pero al centro hay todavía una base de concreto que, supongo yo, sostendrá otra columna de acero. Estas dos de los lados, pero falta esta. Y esa columna sigue acostada, sigue en el suelo, sigue aquí. Así que esta todavía falta. Esta tridilosa todavía hace falta que la retiren. Yo ya no sé si la van a retirar en esta etapa, pero haría falta porque entonces, para levantar esta columna que llegue hasta arriba, igual que las otras dos, esta tridilosa les está estorbando. Más cuidado, no le vayamos a pegar. También en la zona de la inundación están asfaltando, como el otro video que vimos, ¿se acuerdan? Cómo estaban colocando el asfalto, aquí también lo están haciendo sobre el carril de alta de Calzada de Tlalpan, del lado del metro Chabacano que va al centro. Así se ve durante el día del sábado 6 de junio de 2026. Estamos pasando por abajo del puente de Chabacano. Este es el eje de Chabacano. Esto es Calzada de Tlalpan. Hacia allá está el sur. Y bueno, aquí vemos las cuadrillas de asfalto. Aquí las cuadrillas que están asfaltando esta zona. Y aquí todavía hacía falta, porque sí ya la habían construido con anticipación, pero hacía falta el cierre de la ciclovía hacia acá. Este será el tramo nuevo. Así que aquí estamos viendo que está cerrado Calzada de Tlalpan. Acá están las cuadrillas de asfaltado, vean ustedes, y vamos a mirar hacia el sur. Aquí todavía están haciendo el asfaltado, miren, incluso están rotulando el piso. Y todavía aquí está cerrado. El cierre se ve hasta unas calles más allá donde está guardias presidenciales. Se los voy a enseñar, vamos a avanzar hacia allá.
Sigo caminando por Calzada de Tlalpan hacia el sur. Como pueden ver ustedes, todo este tramo está cerrado. Aquí les voy a enseñar, miren, esta es la ciclovía y esta calle se llama Hernández y Dávalos. Hasta ahí llega el tránsito vehicular, aquí cierran completamente y ya se desvían hacia adentro de la colonia Asturias. Aquí está una construcción que lleva muchas décadas también, que son los guardias presidenciales, una base militar que se supone que se creó para proteger y actuar rápido en caso de que el presidente o la presidenta corriera algún peligro. Aquí está el cierre, hasta aquí llegó el tránsito vehicular y aquí pueden ustedes ver que todos los automóviles, todo el flujo de Calzada de Tlalpan, pues da la vuelta en esta calle que es Hernández y Dávalos. Vamos a pasar rápido y aquí pueden ustedes ver guardias presidenciales. Esta construcción no tengo la fecha exacta de cuándo es, pero es prácticamente de la década de los 60 del siglo pasado. Aquí esto es una base militar que se encuentra muy cerca ya del centro y se llaman guardias presidenciales porque el objetivo principal es proteger al presidente de la República, al presidente en funciones. Así que aquí pues es una base dotada de mucho equipo militar. Aquí hay soldados haciendo la guardia. Es un terreno bastante amplio y como dato les puedo decir que todos los días en la mañana, como a las 6:30 de la mañana, aterriza un helicóptero y se lleva a una persona. Siempre hemos especulado que se trata del secretario de la Defensa Nacional, quien llega en automóvil, llega aquí a la base y aquí lo recoge un helicóptero militar. Y en las tardes, de algún lado por el Campo Marte, regresa ese helicóptero y vuelve a aterrizar aquí. Un helicóptero grande, modelo militar. Así que suponemos que trasladan al secretario de la Defensa. Antes esta barda no estaba, o sea, estaban los barrotes, pero uno podía ver al interior. Ahora ya no se puede ver al interior, ya total opacidad. Esto pasó este año, porque todas las décadas anteriores uno podía ver el interior de esta base militar. Ahora a los puentes peatonales les pusieron estos perfiles metálicos, pero vean ustedes, apenas llovió y el agua ya se está acumulando. O sea que en el corto plazo estas láminas se van a oxidar, se van a infiltrar, estos tornillos también se van a oxidar y al rato será una lámina oxidada que filtre el agua hacia las personas que bajen al paso a desnivel. Vean, les voy a mostrar un poquito más. Bueno, aquí tendría que estar la entrada, pero está totalmente sellada. ¿Qué van a hacer con este paso a desnivel? Pues solamente ellos saben. En este esfuerzo porque toda la temática sea de fútbol, vean, estos son unos jardincitos que armaron en el cruce de Tlalpan y Viaducto. Aquí está un futbolista, no es un portero, ¿no? Tratando de atajar un balón. Vean, aquí está el viaducto. Este es el viaducto, ese es el lado oriente, el lado poniente es para allá. Este es otro mamotreto que cubre el paso peatonal, el paso por abajo, el paso a desnivel hacia aquel lado de Tlalpan. Pero vean esto, es hasta estorboso, reduce el espacio para los peatones. ¿Y qué ganan con esta cajota? En esta entrada del viaducto, el sentido es sur-norte. Antes la gente se podía meter incluso de trancazo. Si se les pasaba la salida, bueno, podían hacer la última maniobra y meterse. Para evitar eso, pusieron estas jardineras que construyen un carril único para que los automóviles que van a tomar el viaducto se metan por aquí. Tienen que meterse y si ya no entraron aquí, ya se pasaron, ya no van a poder entrar al viaducto. Hay un tope para desacelerar y bueno, pues sí está complicando un poquito el tránsito. Vean, aunque está despejado en los carriles de alta, el carril de baja pues ya se hace una gran fila. Y si se dan cuenta, no hay ninguna señal que diga que se peguen a la derecha para ir al viaducto. No hay una sola señal. Estos son los nuevos colores de la estación del Metro Viaducto. ¿Les gustan?
Pues ya que vieron esas imágenes, ahora ya estamos de regreso nuevamente en este cruce de Calzada de Tlalpan y Roa Bárcenas, del lado de Calzada de Tlalpan que va hacia el centro, y ya estamos viendo el trazo de los escalones de este que va a ser ya el puente de acceso, uno de los puentes de acceso al andador flotante. Aquí podemos ver cómo están soldando ya la estructura metálica de los escalones con esta excavación que vimos abajo, ¿se acuerdan? Y bueno, estuvimos viendo en el video anterior cómo estaban colocando este puente que por lo visto ya tiene piso, ya se podría pasar por él y bueno, pues faltan estos escalones. Y como podemos darnos cuenta, pues aquí está todo el trabajo. El tramo de las escaleras está a la mitad, no llega todavía hasta arriba, así que hace falta que pongan todas las estructuras. Del otro lado también podemos observar que hay bastante actividad, incluso como que se nota, miren ustedes, se nota más continua las escaleras, o sea que ya las han completado más del otro lado. Como lo hemos visto a lo largo de estos videos, la zona más conflictiva y donde está el mayor reto es ya en la estación del Metro Chabacano. Así que vamos a caminar hacia el Metro Chabacano. Ahorita estamos caminando por la banqueta hacia el sur y nos acercamos a la estación del metro para ver qué nos vamos a encontrar ahí. Miren, aquí está el Oxxo que visitan muchos trabajadores. De pronto nos detuvimos a ver cómo trabajaba esta máquina de desasolve. Estuvimos observando que había muchas máquinas que trataban de desasolvar la tubería. Miren, ahí están poniéndole unos hinchos para una extensión de esta manguera. Yo no sabía exactamente cómo funcionaba este asunto, pero cuando empezamos a ver, bueno, estamos notando que en realidad era una especie de aspiradora muy potente. Tuve que quitarle el audio original porque era muy ruidosa la máquina, pero aquí ustedes pueden observar cómo absorbe todo lo que hay en esa alcantarilla. Imagínense tantos días de trabajos, de materiales, de tierra, de todos los residuos que va dejando la obra. Bueno, pues todo eso va tapando las cañerías, van tapando las alcantarillas y a eso llegaron. Vean, prácticamente ya se limpió esta alcantarilla. Es una aspiradora gigante lo que tiene esta máquina de desasolve. Y cuando empezamos a caminar nos dimos cuenta que hay varias máquinas de desasolve a lo largo de lo que ocupa la estación del Metro Chabacano. Miren, esta es otra máquina. Yo me imagino que es la Secretaría de Agua de la Ciudad de México. Y todas estas máquinas traen la misión de dejar funcionales las tuberías, los desagües, las alcantarillas. Así que a medida que vamos avanzando aquí en la banqueta del Metro Chabacano, nos vamos dando cuenta que hay muchas máquinas de desasolve. Aquí hay otras personas también trabajando para desasolvar otra alcantarilla. Aquí quiero hacerles notar que ya no hay estructuras metálicas. Bueno, hay ausencia total de grúas de alto tonelaje. Ya no las vemos. ¿Se acuerdan en el video anterior que vimos una grúa de 400 toneladas? Pues ya no. Aquí están las estructuras que ya quedaron, pero aquellas que todavía faltaban por colocar ya no están. De hecho, estas plataformas de tráiler están ahí para llevarse los demás elementos que han quedado. La intención y la misión que traen es despejar completamente esto. Aquí en esta parte falta esa columna metálica que habíamos visto en días anteriores y que en ese momento ya no está. Así que la misión es despejar completamente esta área para que en unas horas ya pueda entrar en funcionamiento todo por aquí. Yo no sé qué opinen ustedes, pero yo veo que en la estación del metro, en el interior,
Hace falta mucho trabajo, ¿eh? No han terminado los torniquetes y eso que hace 24 horas también los vimos casi en el mismo estado. Como que sí arreglaron un poco los pisos, pero vean, los letreros, ahí está un letrero nuevo, pero los letreros viejos ahí continúan. Así que hace falta mucho trabajo todavía en el interior de la estación del metro. Y como ya les había dicho hace un momento, pues seguimos viendo unidades de desasolve. Aquí pues están tratando de despejar todo. ¿Se acuerdan de esta alcantarilla que no ha servido de nada para detener la inundación en el centro, en los carriles de alta de Chabacano? Pues ahí continúa. Y vamos a ver del lado derecho pues el material que también se ha recogido, parte de la jardinería, la tierra de las macetas y todo lo demás. Así que estas unidades siguen desasolvando, limpiando, despejando toda el área para que quede lista para dentro de unas cuantas horas. Todo el personal que estamos viendo aquí sobre la banqueta en Calzada de Tlalpan es gente de limpia, son jardineros, son gente que están trabajando intensamente en dejar limpio esto. Y como pueden ustedes ver, ya no hay maquinaria pesada, como ya se los dije. Ya no vemos las enormes grúas, los camiones y los tráileres. Miren, el letrero del metro Chabacano. Me da como tristeza verlo aquí tirado en el asfalto. Quisimos pasar del otro lado de Tlalpan, pero este paso a desnivel que les enseñé en el video pasado ahora está completamente inundado. Las lluvias hicieron sus estragos e inundaron totalmente este paso a desnivel. A ver si allá más adelante podemos encontrar forma de pasar del otro lado. Vean ustedes, este trenecito recorre las vías del metro para hacerles mantenimiento y darles supervisión. Este tren es a combustión, debe utilizar gasolina o diésel. Y claro, porque en este momento no pueden poner la energía eléctrica de las vías del metro, así que se debe mover con gasolina o con diésel. Y ahí está, supervisando las vías. Pues aquí estoy debajo del puente de Chabacano. Aquí es un puente vehicular que cruza la calzada de Tlalpan de oriente a poniente. Este es el lado sur de Calzada de Tlalpan y les voy a mostrar el lado norte, donde está la estación del metro Chabacano. Ya no hay maquinaria, ya no hay materiales, ya no hay nada. Están trabajando a marchas forzadas porque me cuentan que el plan es que a las 7 de la mañana se abra la estación del metro y se abra el servicio de tránsito también de la calzada de Tlalpan. Y esto hace que, bueno, pues prácticamente estén despejando todo, aunque la obra no esté terminada. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero lo interesante también es que dicen que la jefa de gobierno, Clara Brugada, estará dándose una vuelta por aquí, como a las 10:30 de la mañana. Todo esto son rumores. Es lo que los propios trabajadores han escuchado y me están contando a mí. Por lo pronto, a mí me encanta poder darme aquí el lujo de estar pues ya en la barda de lo que es el metro. Aquí se ve el metro, miren, ahí se ven las vías del metro y no sé si alcanzan a escuchar música, pero allá al frente pues hay un centro nocturno, un bar de música cubana y están a todo, la fiesta está a todo por allá. Así que, pues esto es lo que nos hemos estado encontrando aquí. Ya son las 2 y prácticamente 2:30 de la mañana de este domingo 7 de junio. Como ya vieron hace un momento, el paso a desnivel estaba inundado, así que nos vinimos un poco más al sur a este puente elevado para ir del otro lado. Vamos a ver un poco cómo se ve de aquel lado, porque también debieran estar concluyendo la obra. Ellos son los pintores. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Esto es lo que da coraje, porque lo acaban de terminar esta alcantarilla y ya llegó alguien a pisar el concreto de la alcantarilla. Eso no se vale.
Estamos sobre Calzada de Tlalpan, pero ahora del sentido norte-sur. Y aquí al lado del metro Chabacano sí podemos observar más maquinaria. Dicen que la maquinaria toda la mandaron de este lado para que a la hora de la apertura pues no se note tanto. La verdad, yo no veo cómo pueda servir el que nada más un lado esté despejado, pero bueno, aquí sí vemos más actividad. Del otro lado ya quedó despejado y aquí vemos todavía todo tipo de maquinaria. Efectivamente, ya lo están viendo ustedes, hay más maquinaria, más personal, más obra, más trabajos del lado norte-sur. Qué interesante, no me imaginé que de este lado todavía hubiera tanta actividad. Y faltan unas cuantas horas. Pues vámonos de regreso. De verdad que de este lado también falta mucho detallado, así que nos seguimos preguntando. Bueno, ya no es una duda. No lo van a acabar para el 7, o sea, dentro de unas cuantas horas. Pues yo la verdad no sé qué piensen ustedes comunicativos, pero ya no hay mucho que ver. Así que ya estamos de regreso para pasarnos del otro lado de Calzada de Tlalpan. Y ya, si no vemos otra cosa, ir cerrando el video. Pues ya son las 3 de la mañana del domingo 7 de junio de 2026. En aproximadamente 4 horas, esto ya estará liberado para el libre tránsito de vehículos y el funcionamiento del metro. Vamos a ver qué pasa más adelante y sobre todo qué tramos se inaugura o qué tramos entran en funcionamiento. Por lo pronto, bueno, pues les dejamos hasta aquí este video y yo solamente les pregunto, ¿pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.